Buenas noches. Es un gran gustazo poder estar aquí otra vez, otro martes, buscando al Señor, buscando un poquito más de lo que Él tiene para nosotros. Eh, Le damos gracias a Él por una nueva semana. Septiembre va avanzando, el año va avanzando, paso a paso, eh, y Él es fiel a pesar de nuestras infidelidades. Pero bueno, vamos aquí con Efesios. Esta es la sesión número 11, y hemos venido teniendo la práctica de leer todo el capítulo 1 completo. Y hoy vamos como a la mitad, un poquito más adelante de la mitad del capítulo, y hasta que entremos a estudiar los versículos del capítulo 2, vamos a empezar a leer todos los martes el capítulo 2, a menos que haya algo diferente como lo que hicimos con el libro de Hechos. Pero bueno, voy a leer en la Reina Valera hoy, y entonces empiezo a leer el libro de Efesios capítulo 1. Aquí vamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos, en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, Efesios capítulo 1, una lectura más. Solo la palabra de Dios nos puede hacer regresar a donde debemos andar. Solo la palabra de Dios nos puede mantener a donde debemos estar. Solo la palabra de Dios nos puede despertar, nos puede guiar a esa paz, a ese gozo que necesitamos. No hay otra forma. Y por eso es que leemos, y por eso es que buscamos eh, leer y entender un poquito el texto. Muy bien, versículo 13 es el que vamos a ver hoy. Solo un versículo. 13 y 14.
La sesión pasada hablamos de la palabra herencia y vimos que nosotros somos la herencia y que somos la tierra, por esa idea de una tierra heredada. Eh, y hoy se va a repetir la herencia, pero se va a repetir no sobre nosotros, sino sobre el Espíritu Santo. Aquí en el versículo 13 dice así, en él también vosotros. Ok, aquí en la primera parte de Efesios hay un montonazo de ideas que ya venimos viendo y hay frasecitas como esta, en él también vosotros o en él también ustedes, que sencillamente le da lugar a decir un próximo tema. Ok, entonces se viene hablando de un montón de cosas y ahorita pasa como a otro temita, por decirlo así, o subtema. Y lo primero que dice es, habiendo oído la palabra de verdad. Nos vamos a enfocar ahorita en la palabra oír. Y hay una pregunta bien sencilla que quiero que usemos para reflexionar. ¿Qué he estado oyendo? ¿A quién he estado oyendo? ¿Qué tipo de ideas he estado oyendo? Eh, ¿Qué tipo de ideas he estado oyendo de parte de otros? ¿Qué tipo de ideas he estado oyendo en mi tiempo libre? ¿A quién he estado escuchando? ¿A qué tipo de personas he estado escuchando? Pero también en mi interior, ¿qué tipo de cosas he estado oyendo? Eh, yo tengo 38 años. Creo yo, estoy convencido de que a los 15 años el Espíritu Santo vino a sellarme, o el Señor me selló con su Espíritu. Y desde los 15 años yo ya tenía mis luchas pecaminosas. Y todo este tiempo, va, entonces 15 a 38, imagínense, ya son casi 25 años. En todo este tiempo he aprendido a escuchar y diferenciar las voces que brotan, ¿verdad? Del interior. Voces que dicen cosas buenas y voces que dicen cosas malas. La voz que dice lo mejor es buscar al Señor, regresar al Señor, seguir al Señor. Las voces que dicen lo peor es fracasaste una vez más, no es suficiente, eh, no le agradas a las personas, tantas mentiras, ¿verdad? Y no vamos a hablar que si es Satanás o no, pero el punto es que hay voces que vienen obviamente de lo que no escucha, sermones, amigos, compañeros, videos, pero también hay otras cosas que provienen de lo interior. Entonces, aquí dice, bueno, la primera pregunta de reflexión era que qué andamos escuchando, pero aquí dice que habiendo oído la palabra de verdad. Vale. Entonces, hay una palabra aquí y esta palabra es la palabra de verdad. Eh, no necesariamente que solo hayan dos palabras, pero si hay una palabra de verdad, entonces también hay una palabra de mentira. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra del Hijo, la palabra de Jesús, la palabra de aquel que es el punto principal de, de este pasaje, de todo el primer pasaje, que también hemos visto que Dios también, ¿verdad? Es el punto principal, pero bueno, ahí está esa dinámica del Dios, de la deidad, de la Trinidad, por usar esas palabras para calificarlo. Entonces, es lo que dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Ok? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Jesús. Y esto parece kinder, ¿verdad? En el sentido de que vengo repitiendo cosas. Pero si uno no ha leído las palabras de Jesús, uno no conoce a Jesús. Y las palabras de Jesús están en los evangelios. Tenemos 4 evangelios y después tenemos un resultado de eso que es Hechos,
que hace 2 y 3 sesiones estuvimos hablando de eso. Y hay que leerlos. Bueno, antes de seguir, hay un punto que aquí hemos tocado y es sobre cierto tipo de gramáticas. Yo sé que la palabra gramática es un poco aburrida, ¿verdad? Pero bueno, hay ciertos tipos de gramáticas y aquí hemos hablado sobre un verbo que es un verbo como principal y otros verbos que son secundarios o que están como abajo del verbo principal. Y aquí en la Reina Valera se distinguen muy fácilmente porque lo hace bien literal. La oración dice en el versículo 13, habiendo oído. Entonces ahí es diferente a decir, escuché o oí, ¿verdad? Y después hay otro verbo que dice, habiendo oído la palabra, y dice, el evangelio de vuestra salvación, y después dice, habiendo creído en él, y después dice, fuiste sellados. Entonces, ahorita lo que quiero resaltar es que hay 3 verbos y 2 de esos están como secundarios, y el verbo principal es fuiste sellados. Y dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Vale, entonces regresemos a los 2 verbos que son secundarios. El primero, la primera idea es escuchar esa palabra de verdad. Y dice otra cosa, dice que esa palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. ¿Ok? La palabra de Dios es súper extensa, ¿verdad? Y tenemos todo tipo de literatura, pero aquí pone en un mismo lugar la palabra con el evangelio de vuestra salvación. Ahora, aquí hay 2 formas de verlos. Síganme la idea. Hay 2 formas de verlo. Cuando dice la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, uno puede decir, eso significa que en toda la Biblia uno tiene que andar rebuscándose para encontrar esa como perlita escondida que es sobre el evangelio. Esa es una forma de verlo. Y no es que sea mentira, pero considero que la otra forma de verlo también es verdad, que al penetrarse uno en la palabra, en la Biblia, ¿ok? Uno comprende y se llena más de ese evangelio, pero no necesariamente que uno tenga que discriminar o uno tenga que como, como, como de esos proyectos, ¿verdad? De los animales que tiene que disecar y abrir y no, yo pienso que también en toda la palabra vamos entendiendo poco a poco más ese evangelio de nuestra salvación. Muy bien, entonces, habiendo oído la palabra, el evangelio de nuestra salvación. Y el segundo dice, y habiendo creído en él. Vale, aquí tenemos 2 verbos que son secundarios. La primera es escuchar la palabra. La segunda es creer. Aquí hay algo súper importante, que uno no puede creer sin escuchar. ¿Ok? Uno no puede abrir su corazón al Señor sin escuchar. Por eso, definitivamente, aquellas personas que insisten, que hay que hablar sobre el Evangelio y sobre la palabra a tiempo y fuera de tiempo, tienen razón, porque hay una palabra que debe ser escuchada por alguien antes de creer, ¿ok? Ahora, eso tampoco debe llevarse al legalismo, ¿verdad? O a lo exagerado, donde una persona puede llegar a ser como imprudente o lastimosamente, llegar a estar hablando demasiado y no viviendo la vida de acuerdo a esa palabra. Pero lo real aquí es que está el verbo escuchar y después está el verbo creer. Ahora, si yo pregunto, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? Yo creo que mayoría dijeran que sí. Pero de repente si queremos como explicar lo que significa creer, es un poco más difícil. No sé, se nos vienen
a la mente varias palabras, pero hoy, para no adentrarnos mucho en la palabra, solo quiero usar la idea de entregar la vida y también rendir la vida. Eso es un poco como más serio que creer, ¿verdad? Porque yo puedo decir, ah, sí, yo creo en el Señor, pero si yo pregunto, ok, ¿crees en el Señor? Vale, amén. Ok, ¿has entregado tu vida a Él? Y uno dice, medio. ¿Has rendido tu vida a Él? Algunos días. Entonces es diferente, pero es la idea de entregarse completamente, es estar convencido al grado de que tu vida es entregada a una idea. Si pensamos en otras ideologías, por ejemplo, pensemos en estos comunistas, ¿verdad? Y las personas que dieron su vida para una revolución, para una guerra, ellos creían al grado que entregaron su vida. Entonces, por ahí va la idea. Pero todo empieza con escuchar. Se escucha la palabra, se escucha el evangelio y después se cree. Esos eran los verbos secundarios. Pero aquí viene el verbo primario. ¿Ok? Esos dos están abajo del primario y el primario es fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Ahora, aquí hay que hacer una diferencia sutil, pero solo es de leer, pues, detenidamente, porque dice sellados con el Espíritu y no dice sellados por el Espíritu. Eso significa que el Espíritu Santo es el sello, es el sello. Ahora, con este pasaje se ha hablado mucho de cómo el Espíritu Santo viene a morar en mí, y eso es cierto, eso no es una mentira. En el Nuevo Testamento vemos eso no solo en mí, sino en los cristianos. El Espíritu Santo mora en la iglesia, que somos los que hemos creído en él. Pero hoy quisiera explorar el sentido del sello con la idea que era más común en ese tiempo al escuchar sellado. Si se recuerdan, en el Apocalipsis hay unos rollos y dicen que están sellados, ¿verdad? Esos rollos. Este sello tiene que ver con voy a usar la palabra como con un emperador, ¿verdad? Tiene que ver con un rey, alguien con autoridad. Y cuando sellaba algo, eso ponía el sello de la autoridad. Entonces, esa es la idea que quisiera explorar hoy. Si yo he escuchado la palabra, el evangelio de la salvación, y estoy convencido que yo soy salvo, eso significa que he sido sellado con el Espíritu. El Espíritu es el sello. Eso significa que ese sello, que es el Espíritu Santo, es la evidencia de la autoridad de Dios en mí. ¿Ok? Es cierto que el Espíritu Santo vive en mí. Yo no estoy diciendo que no, pero estamos explorando la idea concreta de que el sello en ese tiempo era una forma de poner la autoridad de alguien superior. Y estamos hablando del Rey de Reyes, ¿verdad? Estamos hablando del Señor Jesucristo. Estamos hablando del Padre Creador y del Espíritu, que son uno solo y que tienen diferentes actuaciones, eh, y el Espíritu viene y es el sello. ¿Ok? Y ese sello dice algo. ¿Ok? Ese sello dice, tú eres del rey, yo soy del rey. Ahora, eso significa que yo soy el rollo, ¿verdad? Eso significa que yo soy el rollo. Y, y ese sello solo lo puede abrir o lo puede tocar, manipular, lo que sea, ¿verdad? Solo puede manipular el que el rey diga, ¿ok? No puede ser cualquiera. Allá en el Apocalipsis está la idea de que nadie puede abrir el rollo y solo el Cordero lo puede abrir. ¿Verdad? Pero no quiero que pensemos mucho en el Apocalipsis, solo esa idea de que allá vemos lo del rollo y el sello. Pero somos esa carta, somos ese rollo, ¿ok? Y nos ha sellado. Entonces, aquí
volvemos a la idea de ser una propiedad de Dios. ¿Ok? Y aquí viene lo que Pablo entendía muy bien. Por eso como dice aquí al principio de Efesios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él sabía quién era, por la voluntad de Dios, que era propiedad de Dios. Él era un apóstol. Él no, o sea, y aquí discriminamos esa diferencia entre cuando alguien dice soy apóstol y se cree la gran cosa, a cuando alguien dice soy apóstol, pero es porque es propiedad de Dios y tiene un llamado específico y un objetivo específico. Entonces es lo mismo con este sello, pero lo más fascinante es, y vamos avanzando, que ese sello es el Espíritu Santo, ¿ok? Es Dios mismo. Como sello, y dice que es el Espíritu Santo de la promesa, ¿ok? De la promesa. La palabra promesa, eh, y hay que tener cuidado con interpretar que Dios me promete a mí algo solo porque, no sé, porque yo confío en Él. Por ejemplo, que Dios me promete una mejor vida o Dios me promete prosperidad. Pero así como venimos aquí tratando de explorar la Biblia, la promesa nos recuerda al Antiguo Testamento. Y había una promesa de una tierra, una promesa de una victoria, una promesa de un Mesías, una promesa de una salvación, ¿verdad? Que es lo que los discípulos les costaba entender, porque pensaban que era una salvación así literal o militar, ¿verdad? Y aún más allá está la promesa de el regreso del Señor o del juicio o de la tierra nueva y el cielo nuevo. Aquí ya vimos en el versículo 10 del capítulo 1, dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, ¿ok? Eh, de reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la promesa, ¿ok? Todo lo que el Señor hará, y voy a usar la palabra, en el futuro, y lo que ya hizo. Y aquí vimos que si escuchamos y creímos, ya fuimos sellados, ¿ok? Y eso es lo que dice, eso es lo que estamos leyendo. Y si le damos seriedad a lo que estamos leyendo, eso es una realidad para mí. Soy propiedad del Señor. He sido sellado con el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo está conmigo, ¿ok? Y Él es la evidencia de algo, es la evidencia que yo soy propiedad del Señor. Y es el Espíritu Santo de la promesa. Sigamos, el versículo 14. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Eso es un montón de palabras. En la Reina Valera ¿cómo se llama? No, a veces no es tan amigable. Vamos a leer en la NBI cómo dice el versículo 14, Efesios 1:14. Dice así, va, el Espíritu Santo es la promesa, ¿verdad? Entonces, versículo 14 en la NBI, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Seguimos con esas ideas del Antiguo Testamento, seguimos con esa idea de que algo ya sucedió, pero también viene algo más de la redención final, dice aquí en la NBI, y también usa la palabra de esa herencia. Y ya vimos que ya se nos dio, que ya se nos bendijo con toda bendición celestial. Ya vimos eso también en esta lectura de Efesios. Entonces son realidades para la vida cristiana. Y hoy estamos viendo que, habiendo escuchado, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
y que ese Espíritu Santo es una garantía, ¿ok? No estamos hablando de como que Jesús hubiera dejado su túnica, o como que Jesús hubiera dejado su bien más preciado, que obviamente no era, pues sí, él no le importaba un Rolex, él no le importaba eh, una prenda, unos zapatos, no, nos dejó a su Espíritu Santo. Y esa es la herencia que Él va a regresar. Esa es la garantía, perdón, la garantía de que Él va a regresar y que va a haber una redención final y que, regresando al versículo 10, Él va a reunir todas las cosas que están en la tierra y las que están en el cielo. Cielo nuevo, tierra nueva, y el Espíritu Santo está con nosotros como garantía. Eso es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Pero así como venimos hablando, hay privilegios y hay responsabilidades. Así que el Señor nos ayude a discernir estas realidades y aceptarlas y poder decir, Señor, soy tu propiedad. Señor, tú me has dado a tu Espíritu Santo. Señor, tú me has sellado con tu Espíritu Santo. Y vos puedes decir, sí, pero es que no lo merezco. ¿Quién está hablando de eso? Aquí en ningún momento el texto de Efesios ha hablado de lo que merecemos o no. Al contrario, dice que fuimos adoptados. Nadie le gusta decir que fue adoptado. Eso requiere que quitemos todo orgullo. Dice que fuimos bendecidos por Él, no por nosotros. Pero sí dice, definitivamente dice, que esto ha sucedido para que seamos irreprochables y sin mancha. También vimos que se nos dio toda sabiduría y conocimiento o perspectiva, ¿verdad? Hablamos de esa palabra. Entonces hoy el Espíritu Santo nos sella, no por lo que uno puede hacer, no porque uno esté preparado, para nada, pero ya que o dado que somos sellados, somos propiedad de Él y debemos hacer para lo que fuimos hechos. Bueno, vamos ahora. Padre, gracias porque leímos que ese sello es el Espíritu Santo y que hoy gozamos de su presencia. Y en esta noche, Señor, queremos reconocer tu presencia, Señor, con nosotros. Queremos reconocer que el sello es una realidad espiritual que nadie puede quitar, porque no fue decisión de nadie más que tuya, Padre, antes de la fundación del mundo. Nadie te lo dijo, nadie te lo aconsejó, nadie tuvo la buena idea de hacerlo. Fue tu decisión y nadie puede quitar esa decisión. Te agradecemos, Señor, por el mensaje que hemos oído. Te agradecemos porque hemos creído. Y te agradecemos porque hemos sido sellados con tu Espíritu Santo. Te agradecemos por la promesa de esa redención final, que lo que estamos viviendo, Señor, no termina aquí, que los fracasos y las luchas que estamos viviendo no terminan aquí, sino que tenemos esa garantía que es tu mismísimo Espíritu Santo en nosotros, la que nos da esa esperanza, Señor, de lo que viene. Y que un día, Señor, podamos ver con nuestros propios ojos ese reunir de todas las cosas en Cristo. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, abre nuestros ojos. Danos, Señor, pasos concretos como tu propiedad, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.